Estimados amigos de nuestra escuela de Excel, hoy a pedido de varios participantes de los grupos de WhatsApp les traigo un gráfico que, si bien existe en Excel, no existe de la manera en que nosotros lo queremos, que es el gráfico de velocímetro. Así que lo vamos a construir con una mezcla de tres gráficos. Para los que no tienen mucha experiencia en gráficos, vamos a empezar desde la parte básica. Quiero que noten por favor aquí tres segmentos. Estos datos de aquí nos van a proporcionar un gráfico. Estos otros datos de acá nos van a proporcionar un segundo gráfico. Y este tercer segmento nos va a proporcionar un tercer gráfico. Veamos lo primero. Vamos a seleccionar los datos. ¿Por qué tengo aquí tantos 1 y un número 10? Fíjense que tengo 10 celdas con número 1 para simular las divisiones del velocímetro. Y ahora van a entender por qué este que tiene el número 10. Fíjense que he seleccionado todos, me voy a la ficha insertar y en la variedad de gráficos elijo este de anillo. Entonces ya tengo el primer gráfico. Estos de acá, estas 10 secciones representadas por los números 1 de esta celda, y esta sección de acá es la que está representada por el número 10. Posteriormente vamos a girar esto y le vamos a quitar el color a la parte mayor y nos va a quedar la escala del velocímetro a través de la cual va a recorrer la aguja. Pero eso enseguida. Vamos con el segundo gráfico. Seleccionamos esto de acá, que no es nada más que las divisiones del velocímetro por donde va a recorrer la aguja. Y lo van a entender ahora que insertemos un gráfico y elegimos también el gráfico de anillos. Miren, de la misma manera el velocímetro es la parte que ahora vemos en la derecha, pero que luego vamos a girar. Y la aguja se va a mover en esta parte de acá, por aquí y por acá. Y las vamos a pintar de un color conveniente, por ejemplo en rojo, en amarillo o en verde. Entonces eso por ahora. Y el tercer gráfico lo vamos a seleccionar de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Este es el porcentaje alcanzado. Fíjense que hay una meta de venta de 300.000. Si yo pongo que se vendieron 300.000, fíjense que el porcentaje alcanzado es el 100%. Si yo pongo que se vendieron apenas 30.000, el porcentaje alcanzado es el 10%. Entonces esto está vinculado a estas celdas de acá, a la meta de venta y a las ventas alcanzadas. Este valor de la aguja es un valor pequeño para que la aguja tome un color, y este 85% es el restante. Me explico mejor si inserto el gráfico. Así que selecciono estas celdas, me voy a insertar, elijo gráfico, pero esta vez no voy a elegir el gráfico de anillo, sino el gráfico circular. ¿Ok? Entonces quiero que vean este sector que yo voy a pintar momentáneamente de color rojo. Lo voy a pintar de color rojo. Ya está. Ese sector representa el volumen alcanzado, en este caso de ventas. Fíjense que si yo pongo que vendimos 150.000, este sector crece porque crece este valor de acá. O sea que este sector de aquí que tenemos en rojo está representando a este valor de acá. De manera que al disminuir las ventas, también disminuye el valor de esta celda y por lo tanto el valor de ese sector. ¿Entienden? Estos acá los vamos a poner sin color, y este de aquí es nuestra aguja, es el valor de la aguja. Fíjense que le voy a poner 10 y entonces la aguja crece. Al final lo vamos a dejar solamente en 1 para que la aguja no sea tan gruesa, ¿no? Entonces por el momento pongámosle 5 para poderlo colorear, y tomamos ese sector y con un clic derecho vamos a cambiarle el color y le vamos a poner un relleno sólido de color negro. Ahora cerramos esto y vean de que ahí está la aguja. En realidad la aguja no se desplaza por sí sola. Lo que sucede es que este sector al crecer la empuja hacia la derecha, o al disminuir la atrae hacia el lado izquierdo. Vamos a cambiar nuevamente el valor de las ventas alcanzadas. Vamos a poner, qué sé yo, 200.000, y vean de que puse 20.000, perdón. Vean que la aguja es empujada hacia la derecha, y si yo pongo 20.000, la aguja es atraída hacia el lado izquierdo. Perfecto. Entonces, sin embargo, un velocímetro tiene que estar en horizontal y esto está girado. Así que nosotros tenemos que girar uno por uno los gráficos.
Entonces, con un clic derecho sobre uno de los sectores del gráfico, tomamos la opción dar formato a serie de datos, y donde dice ángulo del primer sector le vamos a poner 270 grados, y vean cómo se gira. Y entonces, aprovechando eso, vamos a tomar el sector de abajo y vamos a buscar el relleno y le ponemos sin relleno. Lo mismo hacemos para el otro gráfico. Primero lo vamos a girar, ángulo del sector, ¿dónde está? Vamos a seleccionar esto y nos vamos acá, ángulo del primer sector, y ponemos 270, y también se ha girado a la horizontal. Y ahora tomamos la parte de abajo, nos vamos a relleno y le decimos sin relleno. De igual manera, este gráfico lo vamos a girar. Tenemos que seleccionar las porciones del gráfico y nos vamos aquí donde dice ángulo del primer sector, ponemos 270 y también se ha girado. A esta parte de acá le vamos a poner sin relleno, y a esta parte de acá también sin relleno, y a esta parte sin relleno. Y ahora a nuestra aguja le ponemos un valor de 1, y tal vez sea muy poco, le ponemos 3, y vamos a tener nuestra aguja que se va a ir moviendo en la medida en que las ventas se incrementen o se decrementen. Por ejemplo, 150.000, la aguja se va a mover. Ok, le ponemos 220.000, la aguja se reduce, y si le ponemos 200, la aguja se mueve. De esa manera vamos a tener nuestra aguja moviéndose. Este va a representar las secciones por donde se va a mover la aguja, y esto va a ser la escala 10, 20, 30, 40 hasta llegar a 100%. ¿De acuerdo? Pero hasta ahí no podemos hacer nada con tres gráficos separados, así que lo que vamos a hacer es insertar un solo gráfico y agregar en ese gráfico las tres series que vemos aquí, porque estos son las series de un gráfico. Estas son las series del otro gráfico y estas son las series de nuestro tercer gráfico. Todo eso lo vamos a poner en uno. Así que para empezar, todo esto era un calentamiento, y para empezar colocamos el cursor en una celda vacía y nos vamos a la ficha insertar y le decimos que inserte un gráfico circular. Obviamente se presenta un gráfico en blanco porque hemos partido de una celda vacía. Al estar seleccionado el gráfico, se muestran acá sus pestañas correspondientes y seleccionamos la ficha diseño y el botón seleccionar datos. En este punto nos aparece un cuadro de dos paneles donde al lado izquierdo tenemos la entrada de series. Entonces vamos a darle a agregar, y aquí adelante vamos a poner escala, ese va a ser su nombre de esta serie. Y donde dice valores de la serie, borramos todo eso, y cuando está vacío seleccionamos todo este sector, le damos a aceptar y ya tenemos nuestro primer gráfico. Ahí mismo vamos a agregar el segundo gráfico, presionamos agregar, y donde dice el nombre de la serie le vamos a poner velocímetro. En los valores de la serie vamos a dejar vacío eso, borramos todo y vamos a marcar esto de acá. Ok, ya tenemos el segundo gráfico y le damos a aceptar. Y ahora vamos a agregar el tercer gráfico y a este le vamos a llamar aguja. Vaciamos los valores de acá y vamos a marcar esto de aquí. Le damos a aceptar y ahora vamos a aceptar nuevamente y ya tenemos nuestro gráfico. Sin embargo, todos son gráficos de anillo, así que vamos a tomar el tercero, el externo, y le vamos a dar un clic derecho y la opción cambiar tipo de gráfico. Y aquí nos aparecen los tres gráficos que tenemos: la aguja, el velocímetro y la escala. Pero recuerden que la aguja no es en formato anillo, sino en formato circular. Le damos a aceptar y ahí tenemos el gráfico. Ahora vamos a empezar a modificarlo un poco. Le damos clic derecho en el primero, dar formato a serie de datos, y recuerden que tenemos que girar los anillos a 270. ¿De acuerdo? Perdón, esto era 0. El ángulo es lo que tengo que cambiar, 270, y ya está girado. Selecciono el otro y también le cambio el ángulo a 270. Y ahora voy a seleccionar el siguiente, ya está, y este de acá ya está, y ya está, ya están girados. Entonces voy a empezar a vaciar los sectores. Selecciono aquí y se ha seleccionado, vean los puntos, está seleccionado todo el gráfico con el primer clic. Con el segundo clic
se va a seleccionar solamente este sector de acá. Me voy a relleno y le digo sin relleno. Le hago otro clic para seleccionar esta porción de aquí que ahora está en celeste y le digo sin relleno. Y ahora en esta porción de acá que está en plomo y le digo relleno sólido, perdón, sin relleno, sin relleno. Y ahora a esto de aquí le voy a elegir relleno sólido de color negro. Ya tengo mi aguja. Ahora voy a seleccionar el gráfico de afuera. Fíjense que con un clic sobre él se han seleccionado todos sus sectores. Y el segundo clic me va a seleccionar solamente uno de los 4 sectores que ven ahora. Y como a mí me conviene este de abajo, lo selecciono. Y solamente están los puntos marcadores de posición, marcadores de tamaño, están en la parte inferior. Y ahí le digo sin relleno. Y lo mismo para este, lo selecciono. Y se ha seleccionado todo el gráfico con el primer clic. Y con el segundo clic se ha seleccionado solamente esa porción. Y ahora le digo sin relleno. También me conviene tener sin relleno el resto de las porciones. Así que hago un clic afuera. Y selecciono otra vez, se ha seleccionado todo el gráfico. Y le digo sin relleno. Pero aquí necesito las etiquetas 10, 20, 30, así que le voy a dar un clic derecho sobre ese gráfico y la opción agregar etiquetas de datos. Se han agregado los valores que ven aquí, 1, 1, 1 y 10. Pero yo no quiero esos valores, así que le vuelvo a dar clic derecho y esta vez tomo la opción formato de etiquetas de datos. Y fíjense que me permite colocar el valor de ciertas celdas. Así que yo le doy un clic aquí y Excel me pregunta de cuáles celdas y yo ya tengo preparada mi escala y le digo que quiero que esas celdas se muestren ahí. Fíjense que al aceptar me está mostrando 50, 100, 150, 200, pero acompañadas del valor de acá. Así que yo le digo que no me muestre el valor y ya tengo mi escala del velocímetro. ¿Qué les parece? Ahora vamos a seleccionar acá y vamos a cambiar uno a uno los colores de este sector. Entonces con el primer clic se han seleccionado todos. Ahora le doy un segundo clic y solamente se seleccionó este sector. Como son ventas, vamos a poner en rojo cuando las ventas estén en bajo. Así que le vamos a poner aquí un color rojo. Cuando ya estén subiendo las ventas, lo vamos a rellenar de color amarillo. Y cuando ya pues estén cerca de la meta, la vamos a poner en color verde. El tamaño de estas secciones está determinado por esto. Fíjense que si yo le pongo que el 50% sea rojo y el 30% sea verde, entonces yo determino el tamaño de estos sectores a través de estos valores de acá. Recuerden que estos 3 valores siempre tienen que sumar 100%. No pueden sumar otro valor porque tendríamos un dato erróneo. ¿De acuerdo? Y ya un poquito más de maquillaje, podemos quitar estos valores de acá. Y podemos mover nuestro gráfico hacia acá para poder ocultar luego todas estas columnas auxiliares. ¿De acuerdo? Entonces las vamos a ocultar ahora. Control 0 oculta. Y fíjense que se ocultaron las series de los gráficos. ¿A qué se debe eso? Vamos a dar un clic derecho dentro de una parte vacía, pero dentro del gráfico. Y vamos a tomar la opción seleccionar datos, esta que ven aquí. Y hay una parte que a mi entender está bien oculto, es este botón que dice celdas ocultas y vacías. Recuerden que vamos a ocultar esta celda. Entonces celdas ocultas y vacías, y le tenemos que decir qué va a pasar cuando se oculten esas celdas. Y aquí dice mostrar datos en filas y columnas ocultas. Nada más hay que habilitar eso. Aceptamos y aceptamos. Y ahora cuando nosotros ocultemos esto, ya no va a pasar nada con el gráfico y ahí va a estar. En la medida en que las ventas se aumenten, por ejemplo 50.000, se va a mover el gráfico, ¿ya? Y cuando diga 150.000, también se va a mover, ¿ok? Estos valores probablemente están mal, tenemos que acomodarlos para que digan, si esto es el 100%, entonces aquí sería 100, aquí sería 90, y así sucesivamente. Vamos a numerarlo, lo borramos aquí, ponemos 10, vamos a decir que se rellenen de a 10 en 10 y que el límite sea grande. Ok, ahí tenemos 10, 20, 30 hasta 100. Ocultamos las columnas
y tenemos ahí los valores de nuestro gráfico, ¿de acuerdo? Esto está en porcentaje, o sea que se ha alcanzado el 50% de las ventas.